Mi queridísimo Paco Errejón, de verdad es un honor tenerte aquí. Te lo dije ahorita afuera de la grabación. Eres un músico al cual admiro muchísimo y sigo desde hace muchos años. Y qué privilegio tenerte aquí. Y el privilegio aparte de que hoy que estrenas disco, oye, no lo planeamos. No lo planeamos, ahora sí que coincidió, pero está padrísimo, está padrísimo. ¿Cómo estás, mi querido Paco? Pues gracias a Dios, muy bien, Javi. Pues hoy di clases hace ratito. Como dices bien, estoy muy contento porque pues acabo de sacar disco. La verdad es que sacar un disco todo un tema, es todo un esfuerzo, pero la verdad es una gran satisfacción a la vez. Estoy muy contento. Así que por eso me siento muy bien, me siento muy contento, muy feliz y pues nada, ya preparando el que sigue incluso, porque pues esto no para. Caleidoscopio, ¿cuánto te tardaste? ¿Cómo fue el proceso de este nuevo disco, mi hermano? Pues mira, antes de que empezara la pandemia, tenía varias ideas sobre algunos temas, pero no los había aterrizado bien. Y fue que cuando empezó la pandemia, pues la administración de los tiempos empezó a cambiar mucho para todos, porque como sabes, pues como todos saben, todos nos quedamos aquí en nuestras casas encerrados. Entonces, lo que empecé a hacer fue empezar a aterrizar las ideas que tenía en la cabeza. Eso fue a principios de finales de 2019 y me di cuenta que los temas me gustaban, o sea, las ideas que tenía me parecían interesantes. Entonces las fui desarrollando poco a poco y se fueron convirtiendo en pues cosas más largas. Y también me di cuenta que al momento de componer cada tema me sentía en una situación muy específica emocionalmente, porque para mí es muy importante, si vas a hacer algo, tienes que conectar con eso emocionalmente de alguna forma, o sea, no puedes hacer, para mí, ¿no? O sea, respeto a quien lo hace diferente, vaya, no me meto, simplemente digo que para mí es muy importante conectar emocionalmente con lo que estás haciendo. Y fue interesante ver que la situación que estaba viviendo en ese preciso momento se reflejaba mucho en lo que estaba haciendo musicalmente y al final todo terminó siendo como una historia de momentos específicos que viví durante la pandemia, los cuales terminaron pues siendo el disco. Que al final del día yo creo, mi querido Paco, que los músicos dependemos plenamente del momento que se está viviendo, ¿no? Con Sí, sus luces y sus sombras, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Ah, yo creo que la música al final es una forma de, como bien dicen, pues sacar todo lo que tienes adentro, sobre todo en un periodo tan difícil como lo fue la pandemia, llega un momento en el que sí necesitas como sacarlo y al haber estado encerrado, sin no poder hablar con el amigo con el que hablabas normalmente o con la amiga, pues necesitas externarlo de alguna forma y creo que pues hacerlo musicalmente a su vez es algo muy sano, ¿no? Sacar todo lo que piensas. Ahora la música es un lenguaje muy abstracto, ¿no? Es un lenguaje muy abstracto porque lo externas, pero no es como una carta de amor hacia los demás, así con letras, en donde los demás puedan entender exactamente lo que quieres decir. La música es más abstracta porque manifiestas las cosas mediante los colores, mediante los sonidos, pero siempre he pensado que incluso con la música se puede llegar a entender lo que otra persona puede decir, nada más es poner un poquito de atención. Por ejemplo, cuando escuchas algo como, no sé, la tercera sinfonía de Beethoven, el segundo movimiento, que es como una marcha fúnebre, vaya, definitivamente te refleja un sentimiento de tristeza o de alguna pérdida, ¿no? Y creo que eso pasa con la música instrumental, que al no tener letras a veces es difícil entenderla, pero si pones atención mediante los colores puedes llegar a percibir muchas cosas. Ahora, yo creo otra cosa maravillosa de tu género, mi querido Paco, que bueno, para los que no lo sepan, es música instrumental, obviamente basado en el instrumento de Paco, que es la guitarra. La ventaja de tu género, Paco, es que la gente, o sea,
tú lo haces pensando en algo, pero la gente lo puede interpretar totalmente diferente. Eso es cierto. No es como una canción que tiene una letra que lleva una dinámica, si habla de amor, y aquí una rola que quizás puede ser muy triste para ti, puede ser muy emotiva para alguien más, ¿no? Cada quien la interpreta. Sí, definitivamente sí. Eh, es algo muy interesante porque al ser un lenguaje abstracto, el lenguaje de los sonidos, pues como tú bien dices, cada quien lo puede llegar a percibir de manera diferente, aunque sí creo también que en algunos sonidos hay como un común denominador. Siempre le pongo el ejemplo a algunos alumnos que tengo. Eh, por ejemplo, si tú quieres, tú que musicalizas películas, ¿no? Si quieres musicalizar a una niña saltando por el parque, no usas una triada menor así como tan, 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 tan. Pues, o sea, como que no va con el concepto, ¿no? Usas quizás una triada mayor porque va más con eso que se quiere reflejar. Entonces, sí es muy abstracto, vaya, porque son demasiados colores y es muy difícil percibirlos todos tal como el autor lo quiere demostrar, pero también hay ciertos colores que son como muy específicos que ayudan a la persona que lo escucha a entender un poco mejor lo que se está externando, pero definitivamente sí tienes razón, es algo muy abstracto, pero también es algo bonito, ¿no? Es algo bonito que la persona, porque incluso con la música con letras, a pesar de que una letra puede ser muy concisa, a veces también puede ser muy metafórica y la persona puede identificarse de otras formas diferentes a las que el autor planeó. Una vez escuché a Roger Waters diciendo que en el disco de The Wall mucha gente se identificaba más con sus problemas personales y el cómo se reflejaban con el disco, más con la historia en sí que reflejaba esa grabación, ¿no? Entonces, creo que al final sí está padre que cada quien encuentre su ser en la música y pues pasa en todas partes, pasa tanto en la música escrita como en la música instrumental. Mi querido Paco, ahorita ya me diste algunos tintes, sin embargo quisiera saber de ti, y es la pregunta que le hago a todos los invitados. Ujú. Para Paco Errejón, ¿qué es la música? Para mí la música es el lenguaje más completo que existe, que permite externar todos los estados anímicos del ser humano. Ah, el problema del lenguaje escrito, bueno, no problema, no quiero hablar porque hablaría ahí más bien desde la ignorancia, pero am, Pues las el lenguaje, limitantes, podríamos decir, ¿no? Las limitantes del lenguaje escrito, podría ser, ¿no? es que el lenguaje escrito tiene, sí, como dice, sus limitantes, pero algo pasa con el sonido que llega a una parte mucho más profunda del ser humano, sobre todo si conecta con eso. Vaya, la música puede llevarte a los estados anímicos más extremos, desde la felicidad extrema hasta, en algunos casos, y vaya, la historia lo ha demostrado, el suicidio y cosas así. Es un arte demasiado rico en contenido de comunicación. Es muy abstracto, vaya, porque no es como fácil captarlo, como bien decíamos ahorita, pero por otro lado es muy profundo. Llega a ciertas fibras nerviosas que otros lenguajes a veces no llegan. Y por eso creo que las personas buscan tanto la música a nivel mundial, por eso se identifican tanto con este arte. Más que el mundo del entretenimiento y lo que tú quieras, es una necesidad de hacer vibrar esas fibras que están mucho más profundo en el ser, que de alguna u otra manera no vibran con otras cosas. Y más que la música, yo me atrevería a decir que el arte en general. O sea, todo el arte tiene esa cualidad tan bonita, ¿no? Ya sea el cine, la literatura. Para eso existe el arte, porque más que una forma de comunicación más, es algo que llega a esas fibras tan profundas que mueven la conciencia del ser humano. Fíjate que el otro dato, digo, es un ejemplo bastante burdo, pero viendo el partido este del Super Bowl hace un par de meses, me llamó la atención a la hora de que cantan el himno nacional de Estados Unidos. Es impresionante ver cómo dos equipos que se van a matar en la cancha
y dos aficiones que se van a matar en la cancha, en ese lapso de 2 minutos son una sola energía, sin divisiones de equipos, ¿sabes? O sea, me llamó mucho también en el Mundial, me llamó mucho la atención cómo, pues al final del día, a veces personas que no les gusta el fútbol ven el partido y a la hora que suena el himno nacional, Ujú. pues es algo que nos une a todos y no conoce clases sociales, gustos, ¿no? O sea, es un Sí. ejemplo como bastante burdo, ¿no? Pero No, 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 y lo te vi. entiendo a la perfección en lo que dices. Y creo que sí, o sea, la cuestión de la música es que es un lenguaje que no solo, como te decía, creo que toca fibras que no tocan otros, sino que además es universal porque no necesitas aprender a hablarlo para poder entenderlo. No es como un lenguaje escrito porque, no sé, pienso en un niño que nació en Japón y otro que nació en México, aquí. Eh, Aunque sean nativos de su idioma, pues aprendieron a hablar su idioma, ¿no? Porque desde niños sus papás les enseñaron, lo que sea. Pero creo que para escuchar no se necesita aprender a escuchar. Simple y sencillamente es dejar que la música conecte en ti. Y eso es lo que la hace un lenguaje universal. Y siempre he pensado por eso también que, aunque hay un debate ahí en si las matemáticas o la música son el lenguaje universal por excelencia. O sea, si enviaran una sonda al espacio ah, para ver si existe vida en otras partes y esa vida encuentra esa sonda, ¿cómo te comunicarías con esas personas o seres de otras partes, ¿no? O sea, con las matemáticas o con la música. Y siempre ha habido un debate ahí, ¿no? Porque sí, o sea, la música es un lenguaje que al final, como está hecho por sonidos, pues todos pueden entender, ¿no? ¿Tú qué mandarías al espacio, Paco? Yo definitivamente haría una mezcla 50 y 50. Sí creo que las matemáticas también son un lenguaje universal, porque todo el mundo, el universo, por lo menos hasta lo que se conoce la ciencia, pues es matemático, ¿no? En todos los aspectos. Pero la música y las artes, pero en especial la música, sí tiene, como te decía, ese algo que no sé qué es, que toca la conciencia de la gente. Entonces, creo que es muy importante que si existiera vida en otra parte, que vieran el cómo lo profundo que podemos llegar a ser nosotros en conciencia mediante la música, porque la música refleja una parte muy profunda de la conciencia del ser humano. Eh, Vaya, es un espejo como le decían antes, un espejo del espíritu, ¿no? Entonces, yo creo que mitad y mitad, al final de cuentas. Oye, Paco, ¿y qué Dime, pieza mandarías en ese caso hipotético? O sea, ¿qué música mandaría? para ilustrar así la belleza y la profundidad del ser humano. Qué difícil pregunta, pero hay cosas que han trascendido y han pasado la prueba del tiempo, ¿no? Eh, Esas tienen un gran valor histórico y artístico, como lo pueden ser, por ejemplo, no sé, una sinfonía de Beethoven. Quizás pensaría en la quinta sinfonía de Beethoven, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que se ha mantenido vigente durante tanto tiempo en la conciencia que es que hay algo ahí, perdón, o sea, es que hay muchas cosas que se crean y la gente puede conectar con ellas en el momento, pero se mueren. Y yo sé que tienen que ver muchos factores, ¿no? El momento, la cultura, etcétera, pero hay algunas cosas que se mantienen y se mantienen y se mantienen y es impresionante ver cómo pasan a través de la conciencia, a través de diferentes generaciones. Entonces, una sinfonía de Beethoven, sin lugar a dudas, quizás, pues creo que la música de los Beatles, ¿no? O sea, Ujú. puede gustarle a mucha gente, puede que no, pero a mí me parece algo muy llamativo el ver cómo Paul McCartney a los 80 años llena estadios alrededor del mundo, pero no por una cuestión comercial de show business,
O sea, quizás sí hay algo de eso implícito, pero sí siento que la gente va por la música, porque Sí, Paul ya pasó todo eso de music business, si lo quieres ver así, ¿no? ujú, Ya es más sí, bien algo que está encarnado en nosotros, ¿no? yo creo que sí, porque, o sea, tú ves los conciertos de Paul McCartney y ves a niños, mano, niños de 5 años, que ellos no saben nada del show business ni nada, simplemente sus papás les pusieron un disco de los Beatles y conectaron. Creo que los Beatles fue algo muy único que pasó, perdón, en la historia de la música. Fíjate que a mí, Paco, no sé si ubicas la Sinfonía 2 de Rachmaninoff, Sí. el movimiento 3. O sea, Ujú. como ese movimiento, para mí es lo más bello que yo he encontrado, no sé, a lo largo de toda la historia de mi historia en la música, creo que es Sí. lo más bello que he encontrado, o sea, que podría como ilustrar para mí, desde mi perspectiva, toda esa belleza humana, o sea, la parte buena, ¿no? O sea, pero sí, definitivamente concuerdo contigo, los Beatles es algo y creo que yo metería también a Michael Jackson, ¿eh? A Michael Jackson también. O sea, desde Sí, el yo lado del también. pop, ¿no? Y a Elvis Sí. probablemente. Sí, porque Michael Jackson representaba, aparte de la música, que creo que la música era increíble. O sea, la música es bella cuando trasciende. Bueno, no, la música, hablar de belleza es algo muy subjetivo, pero el que algo trascienda definitivamente te hace pensar que algo debe de tener ahí, ¿no? Y pues Michael Jackson no solo trascendió a través de la música, sino a través de la presencia escénica. Es que en serio creo que también eso es un arte, o sea, el pararte en un escenario y olvídate de las luces y todo eso, o sea, Michael Jackson era algo muy especial porque yo creo que solo bastaba él para contagiar de energía a miles de personas. Y eso no es fácil, eso no es fácil, o sea, yo me he parado a veces tocando con una banda de 10 integrantes y de repente volteas a ver a la banda y empieza a bostezar. Puede que sea porque no le gusta la música, pero también creo que influye mucho la energía que uno proyecta. Y es que a veces uno está cansado, a veces no conectas con la música, a tocar en vivo como otras ocasiones donde conectas y la gente se vuelve loca, ¿no? Creo que es algo muy humano eso. Y Michael Jackson tenía eso, o sea, tenía esa capacidad de, con solo él mismo y su presencia, llenar de energía a miles de personas, pues sí, creo que es un don, ¿no? A mí me impresionó mucho de Michael Jackson, justo eso que dices, en su presentación del Super Bowl, que el tipo nada más se quedó parado, un minuto, y la gente desmayando. O sea, el cuate viendo así como Sí, con los lentes, y la gente desmayándose. O sea, bueno, los Beatles algo muy también, cañón. cuando tocaron, creo que fue en el estadio, en el Yankee Stadium, no sé en dónde fue, en Nueva York, que sacaban a la gente desmayada. O sea, que dicen que los que estuvieron ahí, que no se escuchaba por obviamente eran otros años y otra calidad pues, del PA, y que la gente salía desmayada. O sea, era una locura. Sí, sí, o sea, definitivamente influyen muchas cuestiones que tienen que ver con la cultura del momento, pero hay algo más allá. Y yo insisto que es la prueba del tiempo también, ¿no? Porque hay músicos, artistas que en su momento pueden mover a toda una generación, pero algo pasa con los años que se olvida, que se pierde. Entonces, sin juzgar, creo que eso te hace valorar muchas cosas. Pero cuando algo además tiene la prueba del tiempo, a mi gusto, ¿no? O sea, es mi opinión personal. Si quiere, o sea, te hace ver que hay algo ahí definitivamente. Y es como, no sé, discos como Dark Side of the Moon, ¿no? Que pues yo los sigo escuchando hasta la fecha y creo que son de esas cosas que tienen un contenido demasiado vasto en todo y además, como le preguntaban al pianista, ¿no? A Richard Wright de Pink Floyd, que qué era lo que tenía el Dark Side of the Moon que seguía siendo lo que era, ¿no?
y él lo decía, o sea, es que toca ciertas fibras que otras cosas no las tocan, Y ¿no? aparte yo creo que también Paco captura un momento específico en donde la gente necesitaba escuchar eso y se forma como una atmósfera eh, muy sensible. O sea, hablar de Pink Floyd Sí, es hablar de definitivamente de cosas, de fibras, como tú lo dices. ¿Qué sí. opinas de esto que están haciendo de regrabar el disco? Que lo van a remezclar, ¿no? Que lo están remezclando en... ¿Lo están regrabando? No me digas. O sea, Yo, están regrabando yo, instrumentos. yo oí, o sea, es más, ahorita te mando la nota de Rolling Stone, que este Roger Waters literal regrabó el disco porque dijo que él no había logrado proyectar lo que quería proyectar con el original. Fue todo un debate, de hecho saqué un video de eso y Híjole, es un al- debate fuerte ese. es muy fuerte. Yo no estoy de acuerdo, la neta, con... O sea, Yo tampoco, de entiendo, hecho. Yo entiendo a tampoco estoy de Roger, acuerdo. ¿no? Que quizás al paso del tiempo puedas creer que puedes, por decir una rola tuya, Paco, seguramente de Caleidoscopio en 30 años, vas a decir, hubiera hecho esto, esto o esto. Definitivamente. Pero es la magia de capturar el 2023, ¿no? Sí, y además es un reflejo de quién eres tú en el momento como artista, ¿no? Yo también, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. O sea, en lo que sí estoy de acuerdo es en que, en parte, el creador tiene derecho de hacer ciertas cosas con su obra, pero también siempre he pensado que cuando, sobre todo en algo tan masivo como un disco como el Dark Side of the Moon, eh, vaya, se vuelve precisamente eso tan masivo, también empieza a formar parte de la gente. O sea, no es que las personas sean dueñas de esa música, no. El dueño es Pink Floyd, Roger Waters, o sea, eso lo entiendo, pero la gente también la toma como suya con el paso de los años, entonces no puedes cambiarle algo que es tan importante a las personas y que ha aprendido a amar como lo que es, ¿no? O sea, tiene derecho a hacerlo porque es el creador, pero a la vez no, a la vez es un debate ahí fuerte porque pues no está como del todo bien, ¿no? Que haga eso es como George Lucas cuando le sumó efectos a la trilogía de Star Wars y, Ujú. o sea, es un debate fuerte, ¿no? Porque sí, son sus películas, ¿no? Y puede hacer lo que él quiera, pero es que eran películas que ya eran demasiado queridas por la gente tal y como eran, ¿no? Pero quizás ahí, o sea, un poco a defensa de George Lucas, pues George Lucas no regrabó la película, ¿no? Claro. Pero, o sea, entiendo Y esa es algo parte más de... fuerte. Sí, o sea, yo creo, Paco, sí, el dueño de la obra, en este caso, pues es Roger, pero el mito lo hizo la gente, no él, Ándale, ándale. ¿no? O sea, la gente llevó al disco a, pues, a ser uno de los, o sea, sin temor a equivocarme, uno de los 5 discos más importantes de rock de todos los tiempos, Sí, ¿no? totalmente, Te voy a mandar totalmente. ahorita la nota por WhatsApp para que la Órale, va. veas. Oye, Ujú. Paco, me gustaría Sí. hacer una línea de tiempo musical de tu vida. ¿Qué Ujú. música escuchabas cuando eras niño? Seguramente era música que tu mamá o tu papá escuchaban. Y Totalmente. después ir avanzando a lo largo de tu vida sobre qué música fuiste oyendo. Pues mira, yo empecé escuchando a Cepillín y a Chabelo. Digo, si nos vamos a lo primero, eso era lo que yo escuchaba. Y la música, y soundtracks de películas. Era fan de Los Cazafantasmas y este tema se llama Ray Parker Jr., el de Los Cazafantasmas, puta, lo amaba, ¿no? Digo, si nos vamos a lo primero que recuerdo es eso. Ahora, lo primero que significó algo para mí musicalmente hablando y que me hizo pensar en que había ahí algo más fue el Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Yo me acuerdo que tenía, bueno, no recuerdo la edad, estaba en cuarto de primaria y mi hermano llevó ese cassette, porque en ese entonces eran los cassettes. Yo no soy del vinilo ni del CD, yo empecé en el cassette. Estás Y en ahí el empecé limbo, ¿no? De los exactamente. dos. Y me acuerdo que llevó ese disco y conecté.
O sea, dije, aquí hay algo. Y mi hermano fue una gran influencia para mí. Lo primero que empecé escuchando fue el rock, porque mi hermano escuchaba mucho a Guns N' Roses, a Metallica, a U2, a Nirvana y a los músicos de décadas pasadas, ¿no? Como los Beatles, Queen. ¿Cuántos hermanos son Entonces, en tu familia, Paco? un Ah, hermano, solo son es, dos, ok. sí, es mayor que yo, me lleva 8 años. Y me acuerdo que cuando era niño, pues sí, o sea, es que algo tiene el rock, energía, que conectas de una forma increíble, ¿no? Con eso. Escuchaba mucho también a los Hombres G, a Soda Stereo, a Caifanes, y digo, porque también te identificas con el rock en tu idioma, ¿no? En algún momento. Entonces, eso fue lo primero con lo que conecté, pero mi papá, por otro lado, siempre escuchó mucho jazz y música clásica, o sea, tuve esa gran bendición, porque me acuerdo que mi papá, incluso había veces que me sentaba a escuchar, ¿no? Me decía, no, espérate, te vas a sentar y vas a escuchar esto. Y me ponía Beethoven, me ponía Chopin, me ponía Miles Davis, me ponía... Y yo en ese entonces no lo entendía, o sea, eran cosas que escuchaba y sabía que había algo ahí, pero yo quería estar afuera jugando con mis amigos o escuchando la música que me gustaba en ese momento, que era el rock y toda esta onda. Pero se lo agradezco mucho ahora porque algo pasa también que si tú escuchas ciertas cosas a una cierta edad, influyen de una forma mucho más profunda en ti, impactan más fuerte en tu vida, que si las escuchas más grande. O bueno, no quiero generalizar, pero en mi caso sí ha sido así, o sea, lo que escuchas de niño impacta muy fuerte en tu vida, lo que aprendes a esa edad. Y no fue hasta años después, ¿no? Que empecé a estudiar música, que empecé a escuchar ya música clásica y jazz y todo esto ya un poquito más en serio y en tratar de entender un poco más el por qué eran lo que eran y fue cuando empecé a agarrarles más el gusto, pero ya fue años después, o sea, ya fue como a los 20, 21 años, ¿no? Que empecé a escuchar mucho a Miles Davis, eh, a, a Bach, por ejemplo, que siempre había conocido a Bach desde niño, pero no es hasta que fui más grande que entendí el por qué es Bach, ¿no? Este, pero los músicos que más me han influenciado en mi vida, si tuviera que hacer una lista, definitivamente son Slash, hablando de guitarristas, ¿no? Ok. Slash es uno, ¿no? Eh, Sí, tu época en el Appetite for Destruction sí, no, fue no, no. crucial, ¿no? Tu inicio. Otra onda totalmente diferente. O sea, Slash, yo creo que después fue David Gilmour. Bueno, primero Eric Clapton. Primero Eric Clapton. Luego David Gilmour. Y después quizás Joe Pass, Wes Montgomery, que también me influyó mucho. Y al final Alan Holdsworth, que ya fue como del último que estudié y que también conecté mucho. Esos son los guitarristas que más me han influenciado, yo creo. Entonces, sí tengo como de todo un poquito, pero básicamente es eso, rock, jazz y clásico es lo que más me ha influenciado. Qué maravilloso tu top. Fíjate que yo también concuerdo ahí. Mi número uno sí es Eric Clapton, sí lo digo abierto. ¿Sabes qué me parece Eric Clapton? Que es tan elegante. O sea, se me hace Muy como, elegante. como la guitarra eléctrica con frac tocándose, Sí, ¿no? sí. No, yo la primera vez que escuché a Eric Clapton estaba en la preparatoria y me acuerdo que tenía un amigo que se llama, espero que todavía viva, Cristian Rayas, que vendía partituras en el tianguis de Tasqueña, ¿no? En ese entonces vendía En partituras lo ahí, que es el sindicato, ¿no? Que así le en lo que es dicen ahí coloquialmente. afuera del sindicato de músicos. Y me puso Before You Accuse Me, la segunda rola del Unplugged. Yo nunca ya había escuchado blues eh, de niño. Papá tenía un disco que se llamaba Rod Piazza and the Mighty Flyers, que era un disco de música estadounidense de blues que me encantaba. No sabía por qué, pero me encantaba. Pero cuando escuché a Eric Clapton,
dije, es que es eso, es lo que yo había escuchado que me gustó mucho y lo estoy volviendo a escuchar ahorita. ¿Quién es? ¿No? Y sí, sí, Eric Clapton fue para mí, yo me atrevería a decir que fue el punto de transición entre no dedicarme a la música y dedicarme a la música. Vaya, fue Eric Clapton y Pink Floyd, yo creo. Eric Clapton y Pink Floyd fueron como las influencias clave en mi vida en donde yo dije, no, es que yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer esto. O sea, ni siquiera tomas la decisión de ya dedicarte a la música, simplemente sabes que lo quieres hacer. Y te No dejas importa. ir, das el salto al vacío y Exacto. pasa, ¿no? Y te dejas ir. Totalmente. Y tuve la oportunidad de verlo. No sé si tú lo fuiste a ver, que fue en el Foro Sol, en el No, 2000. De hecho, no, bien no sabes chistoso cómo porque me ese arrepiento. concierto, ya, me acuerdo ese concierto abrió Toto. Órale, Pero yo ni sabía quién era Toto. Yo ni sabía quién era Toto. De hecho, Toto me empezó a gustar a raíz de ese concierto, pero fue en el Foro Sol, no recuerdo bien la fecha, y tengo el boleto, ahí lo debo de tener, porque los guardé. Pero sí, vino Eric Clapton con Steve Gadd en la batería, con Ethan uf, East en el bajo. Creo que vino Billy Preston en uno de los pianos, en el otro no me acuerdo quién estaba. Y otro guitarrista que no me acuerdo quién era. Una bandota. De los mejores conciertos en mi vida, porque además estaba en el momento de la mera, mera fiebre de Eric Clapton, ¿no? Entonces, el haberlo visto en vivo, para mí fue, no, qué otro loco, boleto. te envidio mucho. Fíjate que mi hermano vivió un tiempo en Milwaukee y él tocó en Chicago y yo iba a ir, pero canceló porque ya estaba bastante, pues estaba enfermo. Y bueno, pues ahorita no se sabe mucho. Ojalá pudiera hacer algo, pero lo veo difícil. Creo que tenía un tema en el sistema nervioso, ¿no? Una cosa así, como una enfermedad este Eric Dicen, Clapton. sí, que tiene una enfermedad que no le permite tocar bien, pero ahorita ya está haciendo conciertos otra vez. Al parecer, se ha sentido mejor. Ay, ojalá, ojalá viniera a Sí, México. Nos lanzamos juntos, mi Paco. vamos. Oye, amigo, ahora, en tu parte, digo, esta ya fue la parte de consumidor musical. ¿Cómo empieza tu etapa como músico? ¿Cuándo fue tu primer guitarra? Para empezar, ¿alguien de tu familia fue músico? No, en mi familia nadie ha sido músico. Mi papá es músico aficionado. Mm. Y mi primera introducción a la música fue a través del piano, porque mi papá de niño me acuerdo que, bueno, tuvo la posibilidad de comprar un piano vertical, un Wurlitzer. Y como siempre fue músico frustrado, siempre quiso dedicarse a eso, pero no se dedicó a eso. Bueno, todavía me vive, pero ya no ejerce. Se dedicó a dar clases de matemáticas a nivel primaria y secundaria. Estudió en la normal y en la normal superior. Igual mi mamá, los dos lo mismo, entonces ahí se conocieron. Se conocieron ahí. Sí, pero bueno, compró un piano vertical, un Wurlitzer, y me acuerdo que pues tocaba piececitas de Bach, piezas de Jelly Roll Morton también. Y sí, como tú dices, te dejas ir, o sea, no es que tomes la decisión de tocar el piano, pero algo pasa en tu inconsciente de niño que quieres empezar a hacer eso y la influencia del padre también, ¿no? Porque algo pasa también que no sé si te has dado cuenta, todos los hijos de papás terminan siendo el 80% de las veces lo que los papás fueron. Y pues yo creo que algo pasó ahí que me tocó. Entonces yo empecé tocando piano, pero mi papá no tenía tiempo de enseñarme. Entonces me acuerdo que me prestó los libros, los de John Thompson. Ah, claro, De todos John Thompson. empezamos con esos, Todos ¿no? empezamos con El eso, los de los rojito. dibujitos y Sí, los deditos claro. y yo me acuerdo que me pasaba horas haciendo eso y me era muy entretenido. O sea, a veces me era mucho más divertido estar haciendo eso que estar afuera jugando con mis amigos. Siempre fui más eh, ermitaño en ese aspecto, pero por el gusto que me ocasionaba la música. Y ese fue mi inicio y eso fue como a los 8 años. Y la guitarra la empecé a tocar yo creo como consecuencia del gusto por el rock por un lado, por ser un instrumento tan popular ante las personas de mi edad, por ser también
un escape, ya que en ese momento, digo, después mi papá ya me apoyó mucho, pero como todos los músicos de mi generación, creo, tuvimos quizás algún conflicto con nuestros papás en cuanto a que no querían que nos dedicáramos a esto, ¿no? Y yo lo tuve también con el mío, entonces también fue como un escape para poder seguir haciendo música, a pesar de que no podía tocar el piano, porque se me restringió un poquito el piano ahí. Nada más fue una época, ¿eh? Y creo que es, vaya, normal en nuestra generación. Yo he hablado con todos mis compañeros músicos y todos pasaron por lo mismo, De dejarlo ¿no? un ratito, ¿no? Sí, de Sí. que los papás no querían que fueras músico, ¿no? Entonces eso me pasó a mí también. Entonces fue un escaparate, pero también fue, como te digo, la identificación con el rock y que era un instrumento muy popular entre las personas de mi edad. Y la primera guitarra que empecé a tocar era una guitarra que estaba abandonada en casa de mis papás en el cuarto de servicio. Era una guitarra de paracho, o sea, De las Tres acústica, de cuerdas de Pinos y nylon. todo eso. Sí, o sea, de esas que tenían las cuerdas levantadas y estaban todas pandeadas. Y las primeras canciones que empecé a tocar fueron canciones de los Beatles. Mi primer canción en la guitarra fue Ticket to Ride. Ok. Esa fue mi primera canción en la guitarra. Lo recuerdo muy bien. Y Eleanor Rigby, esa fue otra. Eh, y de ahí empecé a cada vez meterme más, a escuchar más, a sacar cosas. Con decirte que un día yo estudié en la preparatoria 5 aquí en Cuapa. Y me acuerdo que iba pasando por lo que le llamaban las tumbas, que eran las jardineras que estaban fuera de los salones de música, que era donde cuando no querías entrar a clase matabas el tiempo, por eso le llamaban las tumbas. Entonces, iba caminando por las tumbas y me encontré una hoja con las 5 posiciones de la escala pentatónica, así enfrente de mí, ¿no? Y fue cuando empecé a entender un poquito más sobre los solos de rock, pues cosas de la vida, ¿no? Oye, ¿y ahí ya Y leías o era inglés, nomenclatura inglesa lo que hacías? pues en el piano aprendí leyendo, ¿no? En el piano aprendí leyendo porque sacaba piececitas de música clásica y cosas así. Nunca tuve un maestro como tal, pero los libros que estudié estaban como muy diseñados para la autoenseñanza. Pero la guitarra, algo pasa que, sobre todo en el rock, se aprende, no sé si mejor, pero por lo general se aprende mucho de oído, por la naturaleza del instrumento. ¿Está bien o está mal? Híjole, es un debate. Yo siempre lo platico con mis alumnos porque les comento, muchos me preguntan, ¿es necesario saber leer música? O sea, ¿me va a hacer bien? Y yo a la única conclusión a la que he llegado es que depende de lo que vayas a hacer. O sea, si eres Hans Zimmer, por ejemplo, no sé si Hans Zimmer sepa leer bien música o no, pero Estoy lo seguro que que sí, no, ¿eh? yo también estoy Sí, casi seguro que no, pero tiene una manera de moverse en la industria y además diseña unos sonidos impresionantes con todo lo que hace, que vaya, para lo que él hace no lo necesita quizás, pero si eres John Williams, por sí, ejemplo, claro. o sea, ¿cómo te paras frente a una orquesta con músicos de conservatorio sin saber leer música? Es absurdo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la guitarra, o sea, quizás si vas a ser un guitarrista de rock, y eso, aclaro, no te hace más o menos músico, simplemente es una herramienta para poder desenvolverte en lo que estás, ¿no? Entonces, si estás en una banda de rock como los Beatles, por ejemplo, y eres John Lennon, no sé hasta qué punto sea tan necesario saber leer música, es un debate, ¿no? Pero si eres un músico de sesión hoy en día que vive en Los Ángeles y está grabando 5 veces a la semana, no me explico cómo podrías desempeñar ese trabajo sin saber leer. Sí, no hay manera, no hay No hay manera. manera, no hay manera. O sea, entonces, más que si el saber leer o no te hace mejor o peor músico, no creo eso. Más bien creo que te hace más completo para el camino que escoges tomar dentro de la misma música, ¿no? Y es básicamente eso. O sea, si eres un guitarrista de Broadway y quieres audicionar allá, pues ¿cómo no vas a saber leer? Allá todo es leído, ¿no? O sea, no puedes entrar a las obras de teatro allá si no sabes leer. Entonces creo que va más que nada por ahí. Y bueno, regresando al tema, en mi caso la guitarra la aprendí más de oído, o sea, yo no aprendí leyendo. Curioso porque ahora a mis alumnos les enseño mucho a leer,
pero por lo mismo que te platico ahorita, porque muchos van enfocados a la onda de ser músicos de sesión y pues en la música de sesión, por lo menos en ciudades grandes, sí se necesita saber leer, pero sí soy más como callejero. O sea, yo aprendí escuchando los discos de rock y sacando las rolas como Dios me daba a entender y así, y aprendí a leer tablatura primero, aunque ya sabía leer música, ya sabía leer notas, pero es que la tablatura en la guitarra es como muy lógica y vas escuchando y vas viendo las digitaciones y vas aprendiendo de esa forma. Y así fue como aprendí. Ya después ya aprendí a leer en la guitarra, pero fue hasta después. Es que, o sea, sí, es todo un debate. Yo creo, Paco, que el saber leer no te limita creativamente, porque muchos creen que, no, es que si me meto a la teoría voy a perder la imaginación. No creo. Bueno, al menos en mi caso, me amplió el espectro mucho más grande. Y yo creo que, como tú dices, pues verlo como una herramienta que te complemente más y no tenerle miedo a... Pues aparte, creo que que todo el mundo cree que es muy difícil y Sí. creo que no es tan difícil como parece. Sí, yo lo que pienso es, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El estudiar música, teoría, armonía no te hace menos músico, pero para nada. Al contrario, potencializa las posibilidades de hacer cosas, ¿no? Em, pero también creo, por otro lado, que hay que tener mucho la experiencia, la calle, ¿no? Sí, Hay que mantener como un equilibrio entre esas dos. Yo he visto muchos músicos, alumnos, por ejemplo, que salen de una escuela y saben leer muy bien, pero casi no han tocado. Y la verdad es que tocar te da una de herramientas y experiencia que nunca lo vas a adquirir tocando en tu cuarto, en tu casa. O sea, no quiero sonar extremista, pero es que es la verdad, es que es la verdad. O sea, algo pasa cuando tocas en vivo, con todo y los errores y que la cagas y que te equivocas y todo eso, que te, o sea, como Goku, ¿no? Te conviertes en Super Saiyajin, mano. O sea, te curtes, ¿no? te O sea, curtes ahí en la práctica, te curtes. Y es en donde más sufres, pero es en donde más creces también. Eh, pero también estoy de acuerdo, o sea, yo si hubiese tenido quizás un maestro de guitarra que me enseñara el camino, hubiese avanzado más rápido también. O sea, porque mi avance al principio fue lento, porque yo aprendía, aunque sabía leer notas, en la guitarra no lo aplicaba y yo estudiaba de lo que Dios me daba a entender, un solo de guitarra, de metálica, lo sacaba como podía, con la tablatura, y así me fui formando. Y creo que ese proceso pudo haber sido mucho más corto. Y en ese aspecto creo que estudiar teoría musical es una súper herramienta, no solo en que te da muchos recursos para hacer otras cosas, sino en el hecho de que hace que tu avance sea más rápido. sí, es que no sé, por decir, desde mi lado, Paco, es como, o sea, mi parámetro es muy diferente porque evidentemente sí, yo me dedico 100% al método clásico, ¿no? Por lo Claro. que me es difícil dar cuando me preguntan generalmente cuando hago lives, así, oye, y yo así de, creo que no soy el más indicado para decirte qué hacer, pero sí creo que en el rock, o sea, antes que tener conocimiento, tienes que tener una curiosidad por tocar el Ujú. instrumento y Sí, devorártelo, y ya después puede venir esa parte, o quizás no es necesaria, quizás no. ¿no? O sea, Sí, no. Sí, no, no es necesaria. Y, y de hecho he escuchado entrevistas de algunos músicos. Lo que pasa es que tú sabes que en la música a veces hay un cierto... Si él dijo eso, yo también voy a decir esto para defender mi postura. Y eso pasa incluso en los niveles muy altos, ¿no? Eh, porque he visto entrevistas de Paul McCartney, por ejemplo. Y Paul McCartney aprendió a leer música, incluso llegó a componer música orquestal.
pero él defiende mucho la calle, ¿no? Cuando lo escuchas hablar, ¿no? Eh, Porque él aprendió así y también como una forma de, pues sí, como dices, defender un poco su camino, cuál fue su camino, ¿no? No, es Pero sí, o sea, válido. es lo que te digo, cada quien es diferente, o sea, el músico clásico, yo no concibo un músico clásico sin saber leer música, simplemente se me hace absurdo, o sea, ¿cómo te aprendes el repertorio de Chopin? ¿De memoria? O sea, ¿quién saca a Chopin de memoria? Lo que pasa es que la música clásica es demasiado vasta en cuanto a complejidad en muchos aspectos. Y pues, no sé, sacar un concierto de Chopin de memoria, no, un concierto de piano de Beethoven así, está cañón, está cañón. En ese aspecto creo que el rock es más amigable y también da espacio quizás a otras cosas, pero no sé, no quisiera decir porque es un tema bien polémico, la verdad. O sea, es un tema muy polémico ya empezar a hablar sobre qué sí tiene un género y qué no tiene otro género, porque el otro te va a decir, no, perdón, pero eso que dices que no tenemos aquí sí lo tenemos y te lo voy a demostrar. ¿Me explico? Sí, es Pero que en el momento en sí, que se es empiezan a difícil. crear divisiones, creo que ya da flojera, ¿no? Pero, Da flojera, sí. o sea, yo creo que en todo puedes hacerlo con las herramientas que tienes. Puedes decir, Claro, yo conozco a totalmente. muchos colegas del cine que hacen lo mismo que yo, que no saben leer una partitura, ¿no? Y lo hacen. Digo, yo la verdad es que sí soy de los que me tengo que sentar con el score e irlo leyendo, pero bueno, que yo lo haga así no quiere decir que, como dices, John Williams a Hans Zimmer. Son dos Sí. polos muy diferentes, Opuestos. pero provocan sensaciones similares y hacen su chamba igual, ¿no? O sea, Exacto. Pero también cuando uno, yo antes decía eso que tú dices, en lo cual estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay que aclarar también que no al decir eso estás desmeritando la importancia de estudiar, no, ¿no? claro. Sí, que es lo que tú dices también, ¿no? O sea, son herramientas que definitivamente sí o sí te van a servir. O sea, no veo también yo como a un, eh, pues no sé, un Paul McCartney no le funciona estudiar un poco de otras cosas. ¿Qué no sabrá él, no? Imagínate lo que ha aprendido a lo largo de toda su vida. Claro que le sirve, ¿no? Claro que le sirve. Entonces, no hay que demeritar nunca la importancia de estudiar. O sea, sí es cierto que en ciertas vertientes de la música vas a usar algunas herramientas más que otras, pero no por eso demeritar la importancia de estudiar y crecer musicalmente hablando en conocimiento y habilidades, ¿no? Yo sí defiendo, Paco, la verdad sí soy muy purista y soy muy old school, que yo creo que hoy en día, como músico, para las herramientas que tenemos, me parece casi esencial que alguien sepa leer. O sea, y Ya. te voy a dar un ejemplo muy burdo. Hablamos por decir de Hans Zimmer. Supongamos que no sabe leer, que según sé no sabe. Él no, pero los 400 músicos que le tocan saben leer de principio a fin. O sea, él no podría hacer su música sin gente. Para empezar, hay un copista que se sienta a transcribir todo lo que él hace. O sea, pero yo sí creo que con la tecnología hoy, en YouTube, pues puedes aprender a hacerlo y te amplía las posibilidades, ¿no? El otro día platicaba con Salo Loyo, lo invité aquí, Ujú. y sí me decía, es que a ver, pues no hay nadie en la banda de Luis Miguel que pueda tocar que no sepa leer una partitura, no hay Pues no. manera. Sí, no, no, o sea, el nivel de músico de sesión no se necesita, o sea, más bien al revés, se necesita, o sea, es imposible desempeñar esa función si no sabes leer. Sí, es un tema bien difícil, polémico, y yo soy más de la idea de que hoy en día las cosas han cambiado mucho, pero aunque sí creo que todos debemos estudiar y todos debemos de ser mejores en lo que hacemos, sí defiendo mucho la idea de que en ciertas vertientes quizás no se va a usar tanto. Por ejemplo, yo pongo el caso de un guitarrista como Diech, ¿no? De YouTube. Ujú. Pues ya siendo Diech y teniendo la cantidad de dinero que tienes y todo, no sé, o sea, si aprendes a leer es más una cuestión de
gusto personal, pero no es una herramienta que él vaya a usar precisamente para lo que él hace. Pero el que él no lo haga en lo que él realiza, no quiere decir que otras personas no lo necesiten. Es como te decía, o sea, no me imagino a un guitarrista en Broadway o en Los Ángeles o un músico clásico o un compositor clásico que va a presentar música a una orquesta clásica o, o un músico de Luis Miguel, por ejemplo, ¿no? O sea, sin saber leer. Es absurdo, es absurdo. O sea, no podrías desarrollar esa vertiente si no tuvieras esa herramienta, ¿no? No, y yo creo que Pero cada también me quien. pone a pensar, perdón que te No, no, interrumpa, no, también me perdóname. pone a pensar cómo hubiese sido la música de Pink Floyd si ellos hubiesen sabido leer, ¿sabes? Me pone a pensar, no lo sabemos, pero me pone a pensar. Entonces, es un tema ahí difícil, O si ¿no? hubieran Yo sabido de antes era, armonía, ¿no? O o sea, armonía, yo antes era de los que defendían, igual que tú, la onda de la lectura, la armonía, porque sí, pero venían tantos ejemplos a mi cabeza de casos en la historia de la música de gente que no sabe. Wes Montgomery, por ejemplo, guitarrista de jazz, no sabía leer nada de música. George Benson no sabe leer música. No sabe leer música y no, vaya, es impresionante la forma en la que toca, en la que improvisa. Y jazz, que es un lenguaje más complejo. No más, no digo más bello, menos bello, simplemente más complejo. Entonces, es cuando yo me puse a pensar y a decir, híjole, hay que aterrizar la idea de forma diferente, ¿no? pero yo creo que ahí, Paco, juega un poco el tema de ser objetivo contigo mismo. O sea, ¿qué probabilidad tienes tú de ser uno de esos guitarristas? O sea, son dos Esa es otra. en 10,000 millones. Y el hecho de que a ellos les haya funcionado no quiere decir que a ti te vaya a funcionar, ¿no? O sea, Totalmente, es que sí, es, totalmente. es, es un tema bien, bien, bien No, tienes complicado. razón, tienes toda la razón. Y es lo que yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? No porque Paul McCartney ha hecho millones de dólares sin saber música, eso te justifica a ti de no estudiar. O sea, ¿cómo no estudias? Tienes que estudiar porque hoy en día la competencia es muy fuerte y si no estás bien preparado en herramientas y todo, pues va a ser difícil que te desempeñes en el aspecto profesional, ¿no? Entonces, no es justa la comparación con esos ejemplos, ¿no? También. Sí, o sea, es que o sea, es como decir, es que Messi aprendió a jugar fútbol en el parque de su casa. Pues yo Ujú. también tengo un parque, pero pues nuestras circunstancias son bien distintas, ¿no? O sea, Sí, sí. fíjate que a mí, Sí, estoy de acuerdo. mi primer profesor, a mí me dijo algo muy cierto. La lectura solamente es para que entiendas lo que estás tocando. Nada más. O sea, en general la técnica, la teoría, ¿No perdóname. crees que también sirve para, para aprender a interpretar? Sí, O como el camino para saber interpretar. sí, también, pero yo creo que en esa parte de la interpretación, creo que ahí, mi querido Paco, viene esa parte más rockera. Cada director de orquesta tiene su sonido y ese no se estudia, ese no es, o sea, por más que en la partitura te diga, ahí es en donde entras tú como guitarrista, ¿no, Paco? O sea, Claro. que también estoy de acuerdo, pero ahí viene otra parte más profunda, pero sí, Sí. definitivamente. Sí, tienes razón. Sí, es cierto. Los directores de orquesta, cada quien tiene su personalidad. Y en la música clásica hay mucho, vaya, son difíciles unos con otros, El ¿no? ego, ¿no? Sí, por cómo se debería de interpretar a los grandes compositores. Pero también creo que tener una personalidad, incluso en el clásico, es importante, ¿no? O bueno, no sé, ahí me vas a corregir, quizás estoy equivocado, pero sí sé sobre el tema de que todos los músicos clásicos deberían apegarse al papel e interpretar al compositor como se hubiese hecho en la época, ¿no? Am, pero no sé, también el hecho de meter un poquito de ti, de tu esencia, también le da mucha vida a la música y hace que todo sea muy orgánico, ¿no? Yo creo Es que lo que ese dice es el sobre la calle, secreto. ¿no? También. Ese es el secreto. Digo, a ver, yo no para nada me dedico a ni a dirigir ni interpretar música clásica, pero pues lo tengo bastante cercano. Y yo creo que ahí, a ver, si estás interpretando algo que se escribió hace 250 años, pues por lo menos tu chamba tiene que ser darle algo tuyo.
Porque nada Sí, más así como copy-paste, pues mejor le pones play al disco y ya, ¿no? sí, O sea, si tú ves sí, a Dudamel, o sea, yo la mejor interpretación que he visto de la lista de Schindler, de la pieza de John Williams, a sí, mí me gustó más con Dudamel que con John Williams. ok. Y no sé, en tu caso, es que en tu caso es lo mismo, Paco. O sea, incluso un solo de David Gilmour, cada quien le da su interpretación, su Cada quien le da su feeling. interpretación. Sí, sí, sí. No, la personalidad y la autenticidad, el discurso personal, yo creo que son esenciales en todos los artistas. Y es donde debes de tener muy claro quién eres tú como creador. Hoy en día lo que pasa, y no es que quiera hablar mal, pero es que las redes sociales nos han beneficiado en muchas cosas, muchísimas cosas, pero también en otras han puesto ciertos baches en el camino para los artistas, porque ahora es muy difícil valorar al artista, ya que el contenido que se sube es muy corto y de poca calidad. O sea, no me quiero poner en el papel de alguien que juzga, pero porque yo también lo hago, porque es que la verdad es algo muy difícil a veces no saber que nadie te está viendo, y entonces necesitas hacer algo que sabes que todo el mundo hace para que te vean, ¿no? Pero eso genera una cantidad masiva de formación en donde a veces es muy difícil valorar lo que está haciendo cada persona y ir más allá de lo que se te presenta, ¿no? Entonces, creo que eso ha afectado la mente colectiva, razón por la cual hoy muchos artistas no profundizan más en la honestidad, porque todos están buscando los seguidores, los likes y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que está bien esa parte, quizás es una herramienta, no quiero ser purista, yo lo uso y hago esas cosas también, lo necesito incluso, porque eso me genera trabajo, pero hay que tratar de no perder esa parte del discurso personal y la esencia y tratar de imprimirla un poco en lo que haces. O sea, si vas a subir 10 videos, pues por lo menos súbete dos donde tú sepas que eres tú mismo, ¿no? Quizás nadie los va a ver, pero creo que se debe estimular esa parte, simplemente por la persona que lo está haciendo, porque eso le va a ayudar mucho como artista a encontrar una voz propia. Antes, por ejemplo, yo pienso en alguien como no sé, en el rock latino, Markovich, ¿no? Alejandro Markovich. Y tú escuchas los discos de Caifanes y yo sí escucho una personalidad, o sea, yo sí escucho un discurso y una autenticidad únicas de él, incluso dentro de los guitarristas de la época. O sea, me atrevería a decir que nadie estaba haciendo lo que él hacía en los solos de Caifanes, ¿no? Y eso es algo muy bonito porque eso habla de un artista que profundizó mucho en su ser para buscar y encontrar una forma propia de hacer las cosas, para poder decir algo de una forma que él solamente él podía hacer. ¿Me Ahora, explico? también sabes que yo creo que mm, en esa parte, yo creo que Markovich y todos los guitarristas, y te incluyo, para ser músico tienes que ser visionario. Y Markovich fue muy visionario en el sentido de, Sí, yo quiero hablar con mi guitarra. sí. Y bueno, le costó muchos años a Markovich. Y por algo es, para mí, uno de los más grandes de todos los tiempos. No, 100%, sí. Pero no, yo no creo que fue así magia de que él llegó al estudio. No, no, o sea, él se sentó, ensayó miles de horas y Sí. trabajó mucho, se trabaja mucho para llegar Se a ese trabaja mucho, sonido. Mucho, 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 mucho. mucho. A mí me pasó lo mismo. Digo, quizás no al nivel de Alejandro Markovich, pero vaya, en cuanto al proceso de búsqueda, fue un proceso muy arduo porque al principio yo me acuerdo que tú tocas notas por tocar notas y disparas y lo que quieres es que te vean y
tocas los licks rápidos y porque eso es lo que la gente quiere ver, es como el cantante que nada más quiere cantar agudo, ¿no? Es exactamente lo mismo, o que quiere hacer los runs, ¿no? Y no pasa de eso. Pero con el tiempo vas madurando y simple y sencillamente te va dando flojera hacer lo mismo de siempre. Vas desechando. En mi caso así fue el proceso. Vas experimentando y con lo que no te identificas, que aunque la gente se puede identificar mucho con eso, tú no te identificas con eso. Entonces dejas de hacerlo inevitablemente y regresas a las cosas que a ti sí te gustan. Yo en lo personal no me considero en lo absoluto un guitarrista virtuoso. Hay quienes me dicen que sí, pero Híjole, yo la yo verdad creo no que me sí, considero. Paco. Yo la Yo, neta yo sí la verdad creo. no me considero porque veo a Guthrie Govan, por ejemplo, y veo cuando se para en un escenario, la facilidad técnica que tiene. Javi, yo no puedo. O sea, yo cuando he intentado hacer cosas, ciertas cosas técnicas en el escenario, no me salen, me equivoco o me desconecto de mi discurso. Entonces, más bien, hoy en día lo que trato de hacer es buscar la melodía con la que me identifico. Es básicamente eso. Yo creo que en eso se define mi forma de tocar. La melodía con la que me identifico. A veces me gusto más, a veces me gusto menos, pero es quien soy. Y por lo menos es honestamente lo que soy yo. Y al final es lo que esperas que le guste a la gente, ¿no? Que Y creo que es las muy personas se parecido, identifiquen contigo. perdón que te interrumpa, pero creo que es muy parecido en el discurso de Markovich que él dice que a él lo que le interesa es que sus solos los puedan cantar, Ok, ¿no? O ok, sea, ok. y hablas como Eso está toda esa bonito, parte está de padre. melodía, ¿no? O sea, que pues Sí, sí. yo no estoy peleado con la virtuosidad. Simple y sencillamente estoy peleado con la virtuosidad que me distrae de mi discurso, porque así ha sido en mi vida. O sea, te lo digo por experiencia personal. Hay conciertos, por ejemplo, en los que, me la pasé estudiando este lick súper virtuoso, lo voy a hacer en tal rola, ¿no? Y ya estás ahí tocando y lo intentas hacer, pero cuando te analizas, te das cuenta de que te fuiste por otra parte en cuanto a concentración, sentimiento, la forma en la que vibrabas el solo, te vas por otra parte y ya no estás a gusto, ya no estás a gusto, o sea, se pierde, se rompe como un hilo en el discurso. Entonces, no estoy en contra y creo que ahí mi mejor escuela ha sido escuchar música clásica y también porque cuando escuchas, por ejemplo, a Chopin o a Rachmaninoff, por ejemplo, y escuchas la virtuosidad que tienen, te das cuenta que con toda y virtuosidad el discurso no se pierde. Y esa es la clave, encontrar ese punto de intersección en donde puedes hacer, bueno, para mí es la clave, ¿no? Ese punto de intersección en donde puedes tocar algo sencillo, pero de repente algo virtuoso, pero no se pierde la conexión con el discurso. Sigues hablando y la gente sigue viéndote, ¿no? Y es bien chistoso porque cuando haces algo, me ha pasado muchas veces, estás tocando, haces algo así súper rápido, ¿no? Y volteas a ver a la gente y la gente que te estaba poniendo atención ya se volteó y está platicando o tomó su cerveza o lo que sea. O terminas el solo y nadie aplaudió. Pero cuando verdaderamente te conectas con el instrumento y con todo y las equivocaciones, buscas una intención a la hora de comunicar algo, terminas el solo y todos hasta se paran, ¿no? Y dices, wow, ¿no? Aquí hay algo, aquí hay algo. O sea, esto no puede ser algo ahí intangible. Definitivamente debe de haber algo ahí, energía que conecta con las personas, ¿no? Y es que yo creo, Paco, que nunca como músicos, desde mi opinión, no debemos de olvidar nunca que más que músicos, somos comunicadores, Sí, ¿no? El de medio acuerdo. es la música, pero nuestra chamba es, en tu caso, a través de tu lira, transmitirle una idea al público y el público sabe perfectamente cuando el comunicador es genuino o está pretendiendo algo que no es, Sí, ¿no? totalmente de acuerdo. O sea, la gente no necesita estudiar para recibir el mensaje. Y volvemos al tema que platicábamos en el principio. O sea, la música es el lenguaje universal. ¿Por qué? Porque no necesitas aprender a escucharlo. Quizás para tocar sí, pero para escuchar no. Y algo pasa que cuando alguien, como dices, comunica algo,
de una forma eficiente, la gente lo recibe. Y también creo que hay niveles de comunicación, en donde hay veces que tocas un poquito, pero hay veces en que ¡pum! Te agarras de la psicología, ¿no? De la otra persona, y es cuando todo el mundo empieza a conectar. Y a veces puede ser una melodía muy sencilla, a veces puede ser un pasaje muy complejo, no lo sé. No lo sé qué sea, o sea, yo creo que ni yo ni nadie lo sabe. Puede haber opiniones, pero algo pasa en el lenguaje que hay ocasiones en que comunica y se agarra de las personas, ¿no? Y se vuelve trascendental y ahí se queda con el tiempo, ¿no? En la psicología colectiva, ¿no? Hay un libro fascinante que te voy a recomendar, mi Paco. Ahorita te mando una foto. Es Sí, como mi Biblia. Es un libro de Ennio Morricone que se llama, creo que se llama En busca de mi sonido, en busca de ese sonido. Y habla justamente de ese tema. Y te va a gustar muchísimo. Oye, Paco, va. ya de salida, muchas gracias por Sí. todo el tiempo que te he robado, Paco. No, Javi, no te Este, preocupes. Podemos con, hablar más tiempo si gustas, ¿eh? No tengo ningún gracias, problema. Paco. ¿Con qué artistas has tocado, Paco? ¿Con qué artistas he tocado? Bueno, con muchos, gracias a Dios, pero es una palabra difícil esa. Voy a empezar con los artistas de jazz. Mm, Pepe Hernández para mí ha sido uno de los verdaderos artistas con los que he tenido la oportunidad de tocar, porque pues, es un gran músico y un gran maestro de muchísimas generaciones. Am, Tuve la oportunidad, ahorita recientemente estoy tocando mucho con Iván Barrero en su proyecto, que también creo es otro gran artista desde donde lo veas, porque, híjole, qué bárbaro, mano, qué bárbaro. Es un músico muy completo y una capacidad para transmitir a través del bajo impresionante. Em, en la música popular, pues un tiempo estuve tocando con Sasha Beniller y con Timbirich, con Benny Barr, que sí creo que Benny es otro artista, desde mi perspectiva. Hay quienes dicen que no, no sé por qué. Yo la verdad sí lo considero un gran compositor. Y además el individuo está súper versado en todo lo que es ingeniería en audio, mezclas, es un gran productor. Y la verdad para mí fue un gran placer tocar con él y le aprendí muchas cosas en el tiempo que estuve ahí. Aparte siento que Benny perdón que te interrumpa, mi Paco, pero creo que Sí, vale la pena la pausa. Creo que Benny aparte es un tipo muy aterrizado, ¿no? O sea, en el sentido de la humildad y en el sentido también de... sí, sí, sí. A mí sí me parece un genio del pop, el tipo de la balada. Híjole, haber hecho Sí lo es. Inspiración, Cielo, tiene unos himnos Benny Ibarra y tiene, su voz es un sonido tonto corazón, irremediable, no, o sea, Ujú. Sí, totalmente, 100% de acuerdo. Y una gran persona, la verdad, muy alivianada en todos los aspectos. Ahora, he podido acompañar a muchas otras personas. Yo no me voy a poner en el papel de juzgar quién es artista o quién no. claro. Eso no me toca a mí evaluarlo. Pero sí me doy cuenta que quizás hay algunas personas que buscan más la parte económica y otros que buscan la parte artística. ¿Está mal eso o no? Pues al final de cuentas todos necesitamos trabajar. Yo respeto mucho y he tenido también la oportunidad de moverme en estos círculos. Yo mismo también trabajo porque necesito ganar dinero. Pero así artistas que yo considere grandes artistas en sus géneros, pues esos tres son definitivamente creo de los más importantes con los que he tenido la oportunidad de tocar, porque no solo son personas que son grandes personas, sino además
son muy buenos en lo que hacen, pero además son alguien que yo sí considero grandes artistas desde todas las perspectivas, como creadores, como personas que comunican con la gente y además súper cultos en tantas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí Benny me impresionaba que así como lo veía cantando y en la onda del show, escuchas las canciones que tiene, ¿no? Y pues, la verdad es que creo que son grandes canciones, muy profundas, pero además se iba a la consola y empezaba a mezclar un show en vivo, ¿no? Entonces está como súper versado en muchas ramas, igual Pepe, igual Iván, cada uno en su rama, pero son personas muy bien preparadas, ¿no? Que ahora, hablando de eso, Paco, oye, paréntesis, entonces tú estuviste en la banda que confrata con el Children, con ellos. No, cuando yo estaba, bueno, le dicen el Chaparro en la guitarra, César Miranda se llama. Ok. En el bajo estaba Mauro Muñoz, Ajá, eh, en la batería estaba Pepe Damián, ok. Pepito Damián, ¿y quién más estaba? Ah, es En que los eso fue coros, Sasha, Ben y Eric, sí es cierto. Sasha Vinieri, Sí es sí, cierto. sí. Y Oye, Maroto también iba a veces a hacer metales. bueno, Maroto está en todo, ¿no? Sí. Maroto está en todo, oye. Oye, Paco, te iba a preguntar también, ¿cuántas horas ensayas tú al día? ¿Cómo es tu proceso de... O sea, porque, a ver, no nos hagamos... Vaya, no finjamos, tú sabes que ya llegaste a un nivel máster, ¿no? Y a veces Yo pasa la que verdad no me siento así, Javi, te lo prometo que no me siento así en lo absoluto. es No, que hay yo al veces revés. te Yo siento que me sientes, falta un buen. creo que esa es la actitud chida, Pero en pero serio que en mi caso no es por actitud, no es por actitud, es que porque en verdad creo que falta demasiado por explorar y aprender, o sea, es que son demasiadas cosas, ¿cuántas ¿no? horas, cómo es tu proceso de mejora, Paco? Me llama mucho la atención, porque se ve que eres un tipo que neta le pega duro. Pues fíjate que yo siempre he tenido la filosofía de que para hacer algo tiene que divertirte, Ujú, ¿no? Entonces, muchas veces me preguntan sobre la disciplina y en mi caso la mejor disciplina ha venido del gusto por hacer las cosas. Es como cuando era niño y jugaba a Nintendo, o sea, yo me acuerdo que jugaba el Super Mario Bros. Y saliendo de la primaria quería llegar a la casa a jugar porque me apasionaba jugar eso, o sea, y lo mismo me pasó con la guitarra. Entonces, había días que sí podrían pasar 6 horas, pero no eran unas 6 horas de es que tengo que estudiar, es que tengo que estudiar, es que tengo que estudiar. No, o sea, era el gusto de estarlo haciendo, era una adicción, estar con la guitarra tocando. Y pues eso fue durante mi formación. Curiosamente, hoy en día ya no estudio tanto porque me he abierto como a estudiar otras cosas. ujú. A veces uno tiene la necesidad de salirse de lo que hace todo el tiempo. No todos, ahí está Jeff Beck lo decía, no, yo estudio diario la guitarra porque me apasiona la guitarra, son personalidades. En mi caso no, en mi caso me tuve que de repente salir un poco de la guitarra, estudiar otras cosas, porque en la guitarra encontré como una pared, un bloque, que sentía que solo se iba a romper si lo abordaba por otras partes, a través de otras disciplinas. Y la verdad sí me sirvió mucho, me sirvió mucho. Entonces recientemente pues sí, estudio unas 2 horas la guitarra todos los días, pero que en realidad no es nada comparado con lo que estudiaba cuando empezaba, que le dedicaba 6 horas. Pero ahora esa cantidad de tiempo se la dedico a otras cosas que también me apasionan mucho, en donde siento que no son la guitarra como tal, pero son parte de la música y me apasionan de la misma forma y te ayudan a crecer indirectamente en tu instrumento, ¿no? Oye, mi Paco, ¿y qué guitarras usas ahorita? ¿Qué traes? Creo que traes una Yamaha, ¿no? Mira, es que ahorita estoy con Yamaha y Ah, qué bonita, oye. pues muchos van a decir, pues es que es por el patrocinio. Si no tuvieras el patrocinio no hablarías bien de Yamaha, ¿no? ¿Qué trae un humbucker Eh, abajo, verdad, mi Paco? Esta es una humbucker, sí, es single Órale, humbucker. órale. Pero la verdad es que es
Soy muy honesto siempre. No estoy diciendo que en otras marcas no hayan excelentes guitarras. En todas las marcas hay excelentes guitarras. Pero definitivamente Yamaha es una de esas. Y yo no creía mucho en Yamaha. O sea, porque yo nunca había probado estas guitarras. De hecho, pensaba que no eran muy buenas antes de que me las ofrecieran. Y fue Donovan de Yamaha el que me dijo, pues pruébalas, ¿no? Y me acuerdo que llevé mi Sur, una guitarra blanca, una guitarra Sur, que es una super guitarra. Y la comparé con esta. Y me gustó más esta. Es pacífica, ¿verdad? Es una Pacífica, sí. Me gustó más esta y cuesta 4 veces menos. Me gustó más esta. Entonces me enamoré de esta guitarra, de la Pacífica. ¿Cuánto cuesta una pacífica promedio? Esta yo creo que debe de estar como en 20, 21, Ah, pues 22. está bastante bien, oye. Sí, esta es como gama media, gama media. Y esta también me gustó mucho. Esta es una Repstar. Esta es más, gama más alta, esta es japonesa. Y de esta lo que me gustó, me acuerdo que Donovan vino aquí de Yamaha a grabar unos videos. Me pidieron que hiciera unas pruebas con esas guitarras. Yo dije, pues va, órale, pues las probamos, ¿no? La resonancia de la caja. Y ya después me explicó el tratamiento que le hacen a la madera, ¿no? Me enamoré. Me ¿Es enamoré de la semi-hollow guitarra. esa? ¿Mande? ¿Es semi-hollow o No, cómo? parece, es que es lo bonito de esta guitarra, que es sólida, pero se siente como semijolo en ciertos aspectos, porque tiene un tratamiento la madera que hace que se apolille más rápido. Entonces, las resonancias en la caja se mueven un poquito más como si la guitarra fuese una guitarra de caja hueca. Está divina, oye, está Sí, no, divina. esta y la otra son mis favoritas. Los afinadorcitos como estilo Gibson están preciosos, Están oye. buenos, ¿no? Sí, la verdad está muy bonita. No, y el acabado, mira, es caoba de atrás. Atrás Y parece hasta una PRS, ¿no? tiene cosas de PRS, Sí, sí, definitivamente. O sea, sí. hablando de los entresaques, Sí. que te permite tocar muy fácil acá, es PRS. Esta suena más rockera, pero Supongo que tiene más más cuerpo gordita, de ¿no, lana. mi Paco? Más aguda, Ajá. más aguda por el pick-up, Ujú. pero con más tendencia a los graves y a los medios por tener pastillas humbuckers, más ese toquecito como de resonancia que tiene la madera por Está el tratado que bellísimo. se le da. Sí, Oye, el esta y esta color están. está divino, ¿eh? Está No, el color divino. está impresionante. Además es como un difuminado, si te fijas. Sí, sí, Tiene sí, sí, sí. como de azul oscuro a como azul más clarito, o sea, se Está difumina. bellísima. Qué Sí, no, chulada es una esa. chulada es un avión esta guitarra. ¿Qué modelo es esa, mi Paco? Este es Repstar 2 japonesa. Repstar 2. Ok. Ajá. Esta No, es esa la, sí se ve. ¿Qué, en cuánto anda esa? ¿Como en unos $3,000? $2,000? pues sí, como unos 50,000 pesos más o menos Sí, como unos mexicanos. 2,500, dos mil Sí, esta ochocientos. sí. Qué No, chula las es, guitarras oye. son baratas, amigo. Lo bueno es que no nos tocó ser saxofonista o, o trompetista o esos sí son instrumentos caros, mano. Pues Yo, mira que yo he los, sabido de trompetas que cuestan 300,000 pesos y está cañón. oye, los violines, no, hombre, yo a Los veces violines. No, también yo les sé de músicos pregunto. que invierten hasta en su violín, en uno solo. Sí, que ahora, digo, no digo que no, pero un violín te puede durar 200 años. Sí, ¿No? Una sí, claro. eléctrica, pues le tienes que hacer mucho, o sea, evidentemente Tienes que la haces. ajustarla y muy, sí, Exacto, exacto. O sea, sí, oye, mi sí. Paco, Dime, mi Javi. por último te quisiera preguntar, ¿qué Sí. consejo le puedes dar, pues, a estos nuevos guitarristas que están empezando y que probablemente se puedan sentir frustrados porque sienten que no avanzan? Eh, ¿qué les puedes aconsejar, Paco? Em, Difícil pregunta. O sea, parece la respuesta muy fácil o muy obvia, pero no es tan fácil porque cada persona es diferente y es lo que me he dado cuenta en la docencia cuando enseñas que cada persona necesita diferentes motivaciones. Pero mira, ahora que lo pienso, sí hay una que todos tienen en común y es enseñarse a tener disciplina, porque de la disciplina sale no solo el conocimiento, sino el amor por la música y el instrumento. Entonces, eh, enséñense a tener disciplina. O sea,
yo sé que a veces es difícil sentarse unas 4 horas al día a estudiar y estudiar, pero si abordas la música desde el punto de vista, como decíamos hace rato, de la recreación, estudiando y te disciplinas a hacer eso, el árbol da sus frutos, tarde o temprano. Yo he visto casos de todo tipo, o sea, he visto desde personas que tienen 40 años, 50 años, y empiezan de cero, y con 1 hora diaria y disciplina constante logran grandes cosas, ¿no? O de chavos que tienen 18 años y eso sí, 8 horas diarias, ¿no? Que digo, ese es también un tema debatible, el de cuántas horas deberías estudiar. Hay quienes dicen que estudiar 8 horas está mal. Yo tengo mis puntos de vista al respecto, pero bueno, es por citar un ejemplo nada más y eh, también logran grandes cosas, ¿no? Cuando aprenden a tener disciplina, pero también aprenden a fomentar la pasión y el gusto a través de la disciplina. Y creo que eso es algo que todos deberíamos tener en común, porque cuando haces eso, tarde o temprano la tierra da sus frutos, o sea, es un proceso natural. Oye, Paco, a ver, yendo a ese punto, ¿cuántas Sí, horas recomiendas tú tocar al día? híjole, ese es un tema también bien, Perdón que te ponga en jaque, amigo, bien pero debatible. la neta sí es algo que quiero preguntarte. Bueno, mira, si vas a estudiar 8 horas cansado, mejor ni estudies, man, porque el cerebro está cansado y no asimila la información. Es mejor que estudies 1 o 2 horas bien descansado, o sea, que sean horas de calidad, vaya. Ah, ahora, si vas a estudiar 8 horas de calidad, pues qué mejor, ¿no? Pero también creo que humanamente hablando, estudiar 8 horas de calidad es imposible. Es demasiado tiempo, el cerebro se cansa. Entonces, quizás podrías estudiar esas 8 horas, pero diversificadas, porque yo lo viví eso, o sea, sí hubo un momento en el que sí estudiaba 8 horas, cuando empezaba a tocar. Y estaban diversificadas, 2 horas eran de armonía, 2 horas eran de lectura, 2 horas eran de técnica y 2 horas de tocar, improvisar, transcribir un sol. De esa forma ya no es tan exhaustivo ni para la mente ni para las manos. Y además tomaba mis breaks, ¿no? O sea, me iba a cotorrear, a comer, lo que fuese. Entonces sí se pueden estudiar 8 horas bien, porque yo lo he vivido, sí se puede. Lo que no se puede, creo, es estudiar 8 horas de pura lectura o de pura técnica. Creo que es demasiado cansado, así sin parar, ¿no? Creo que sí tienes que tomar tus descansos. Pero si no tienes la energía para esas 8 horas, definitivamente valen más 2 horas de calidad que 8 horas de mala calidad, totalmente. Ahora, Sí, dentro de estas horas, supongamos que el estándar hora y media, ¿no? hora y media. Eh, no quiere decir que tengas que empezar con hora y media, ¿estás de acuerdo? O sea, los que van arrancando, pues quizás ir gradual, ¿no? 10 minutos, 20 minutos, porque quizás hay alguien que pues está empezando a digitar y dice, puta, pues digitar hora y media, pues quizás está un Sí, poquito pesado, ¿no? O sea, sí, ¿crees que debe de ser gradual también en ese sentido, mi Paco? sí, sí lo creo. Sí lo creo. Sí, sobre todo en el aspecto de la... Sí, o sea, cuando el cerebro empieza a asimilar la información, no le puedes exigir tanto, porque se cansa. Tiene que ser gradual. Simplemente desde el punto de vista técnico, podrías lastimarte, ¿no? Podría darte una tendinitis o algo. Entonces sí, tiene que ser gradual, tienes que ir haciendo condición, porque el instrumento es, y no solo la guitarra, todos los instrumentos son mucho de condición también, física. Y eso creo que aplica para todos, hasta el cantante, ¿no? Ni se diga. Más el cantante, ¿no? Sí. Músculos, desarrollo muscular. Entonces, sí creo que debe de ser gradual, gradual. Sí, no, no les estoy diciendo que si van a empezar a tocar la guitarra estudien 8 horas técnica, ¿no? Porque me Se van a van a crucificar, morir, oye, sí. No, les van a cortar la mano, oye. les van a cortar la mano, man. Sí, no, se pueden lastimar y les puede ir muy mal. Pero sí, valen más 2 horas bien aprovechadas que 8 horas mal aprovechadas. Ahora, si esas 8 horas ya sabes cómo hacerlas y no te cansan y las puedes aprovechar, pues qué mejor, ¿no? O sea, y los grandes músicos lo han hecho. O sea, eh, muchos de los grandes músicos, Steve Vai, por ejemplo, decía que tocaba 12 horas al día,
Satriani igual lo ha dicho muchas veces, ¿no? Que al principio tocaban 8 o 12 horas al día. Y eso puede confundir a la gente a veces, ¿no? Porque también creo que, por otro lado, son momentos en la vida en los que uno se enfoca a estudiar esa cantidad de tiempo, no siempre. Aunque también hay músicos clásicos, he escuchado por ahí que eso sí estudian siempre 8 horas o de 6 a 8 horas durante toda su vida. Y es que sí, el nivel del clásico es muy demandante, ¿no? Pero también es el mejor pagado. Sí, o sea, no sé si ahorita Joe Satriani quizás tenga el tiempo de ensayar 12 horas, pero en su momento no lo dudo ni tantito que lo haya hecho, ¿no? O Sí, es un sea, periodo como de potencialización, sí, sí, ¿no? sí. En donde pues sí, o sea, tienes que dedicarle. Y le dedicas porque, como te digo, te apasiona, ¿no? Te apasiona estarlo haciendo y es inevitable que termines dedicándole esa cantidad de tiempo. Vaya, a donde quiera que volteas, son puras guitarras, discos, música, etcétera. Ah, y te repito, en otras disciplinas como el jazz o el clásico, pues sí, no estoy diciendo que sean más bellas, pero sí son muy sustanciales en contenido. Ujú. Quizás de armónico, técnica y esas cosas, ¿no? Digo, seamos realistas, ¿no? La belleza no está en la complejidad para mi gusto, pero sí hay cosas que son difíciles, o sea, por ejemplo, tocar una fuga de Bach es difícil, o sea, no es como meterte a un curso de un año y lo vas a tocar, no es, No, no hay no es así. manera, no hay No hay manera. manera, salvo que seas un genio, ¿no? Entonces, pues sí tienes que dedicarle mucho a ciertas cosas para sacarlas, ¿no? Y hay gente también que es muy capaz, porque esa es otra cara de la moneda. Por eso digo que cada caso es diferente. Yo conozco gente que sin estudiar, bueno, por lo menos eso dicen, logran maravillas, ¿no? Entonces, Y tú eh, como profesor así de, ay, a mí me tomó 3 veces más de tiempo, ¿no? sí, 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 me ha pasado muchas veces, o sea, no solo con alumnos, sino con eh, videos que ves, ¿no? De pues, chavitos, mano, virtuosos en todo el mundo que están tocando a jazz impresionante o eh, conciertos de algún compositor y te quedas así de Dios, ¿no? Pero, pero sí tengo que decir que, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, les falta el factor experiencia. Sí. Y creo que la música se enriquece mucho de la experiencia. Y es por eso que un niño, por más virtuoso que sea, mientras no, y no estoy demeritando a nadie, simplemente cada quien en su edad, ¿no? Yo también pasé por esa edad y ahorita estoy en otra edad. Sí creo que alguien como un Claudio Arrau, por ejemplo, ya en la edad adulta, en donde interpretaba los conciertos de Beethoven con toda la experiencia que ya tenía, a un niño que lo puede tocar quizás perfecto, pero ese factor experiencia influye mucho en la comunicación del lenguaje, ¿no? Y también sabes que, mi Paco, concuerdo totalmente contigo y quiero sumar algo ahí, que es muy importante cuando estás tocando lo que sea, desde un solo de Hendrix hasta algo de Bach, es bien importante, yo creo, para disfrutar la obra, entender las condiciones en las que se hizo. O sea, cuando estás tocando Mozart, tienes que centrarte en la época en la que se tocó, cómo se hizo. O sea, estoy tocando algo de la época clásica. No es nada más llegar y tocar. Y no. Es, creo que esa parte como de entender, o sea, a ver, ¿quién fue Hendrix? ¿Quién fue Jimmy Page? ¿Quién fue, no sé, o sea, ¿me entiendes? Como esa parte que creo que te la dan los años y un poquito pues el conocimiento, si lo quieres ver de esa manera, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no sé, no me imagino un Brian May, por ejemplo, ¿no? De Queen, siendo el guitarrista que es todavía, pero que fue durante el tiempo que estuvo con Queen. Ah, no creo que tocara igual los solos en su cuarto que en un estadio como Wembley. Entonces, es lo que tú dices, ¿no? Situarte en el momento, en el contexto, y más en el clásico es más difícil porque es regresar al pasado, ¿no? Pero es contagiarte de eso para poder interpretar mejor.
Qué maravilla, Paco. Oye, mi Sí. querido Paco, si ¿Qué alguien quiere pasó? contactarte para pues alguna clase o incluso contratarte como músico de sesión, ¿cómo lo puede hacer, mi Paco? Tú dime qué quieres que ponga aquí, tus redes sociales, por supuesto, Paco. Pues mis redes sociales todas son Paco Errejón, todas, Ujú. todas, todas. Y sí, doy clases, me encanta dar clases. Por otro lado, también grabaciones, si necesitan una guitarra, es algo que también hago frecuentemente, grabar proyectos, etcétera. Y pues para esas cosas, escríbanme en mis redes y todas son Paco Errejón, todas, tal cual. Paco Errejón, Perfecto. así Lo voy a seguido. poner aquí abajo de todos modos y voy a Sí, poner la todas, liga, todas, todas. las Todas ligas son de Paco Errejón. tus. Es lo bueno que estoy estandarizado en las redes. Entonces, póngale Paco Errejón y voy a salir como tal en todas. Y sí, para lo que gusten, pues ahí andamos. Perfecto, Todo Paco. gusto. Pues mi querido Paco, de verdad ha sido una charla fascinante contigo. Nos volamos un poco, estuvo increíble. Estuvo bueno. De verdad eres, te lo reitero, eres uno de los músicos que he seguido durante más tiempo y que Muchas más gracias, Javi. respeto. Lo Y quiero aprecio mucho. felicitarte por tu disco también y pues te auguro lo mejor, mi hermano. Y sabes que esta es tu casa cuando necesites. Muchas gracias, Javi. Lo aprecio mucho, en verdad, más viniendo de ti. La verdad es que yo también me la pasé increíble. Hasta te decía que si quieres seguir hablando, yo no tengo broncas. Me encanta hablar y analizar, profundizar sobre estas cosas siempre es un placer. Eh, Te reitero igual mi admiración, mi aprecio y gracias por haberme invitado a tu espacio. Para mí significa mucho y pues acá andamos, carnalito, para lo que se necesite. Perfecto, mi Paco. Pues mira, definitivamente vamos a tener que hacer una segunda parte. Definitivamente sí. Así que ya está aquí pactada con Paco una segunda parte y ya la haremos en algún momento. Claro que sí. Para mí va a ser un placer, mi querido Javi. Te mando un abrazo fuerte, Paco. Igualmente, amigo. Un abrazo.